Hasta que lleguen los demás, voy a hacer un pequeño repaso para, digamos, ponernos otra vez a tono de lo que estábamos hablando el día de ayer. Perfecto. A ver. Ya, para que vayan llegando las demás personas. Entonces, bueno, este módulo 6 estamos viendo todo lo que corresponde, digamos, a las infracciones, prohibiciones, sanciones que se pueden producir en relación a que en definitiva no cumplen, digamos, con los parámetros que la norma establece, pues como reglas generales, ¿no? Yo siempre pongo ejemplo que esto es como aprender gramática, ¿no? Usted tiene una norma general y ciertas excepciones a la regla, ¿no? Entonces, estas son esas excepciones, estas son esos casos en donde la norma debe y tiene que diseñarse, ¿verdad?, para decir qué es lo que no se puede hacer. Todo lo que se puede hacer y expresamente todo lo que no se puede hacer. Como decía, estamos en derecho público y se hace solo lo que la norma dice. Entonces, si la norma es prohibitiva, pues entonces, en definitiva, eso específicamente no se podrá realizar. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo. Nos da una mirada a aquellas situaciones en donde la ley expresamente puntualiza casos o puntualiza situaciones o hechos que digamos, no encajarían por alguna razón, ¿verdad? Que ya las hemos analizado. Cada una tiene su razón de ser, ¿sí? En cuanto a la no realización de ellas para no caer en lo que son acciones y sanciones. Es decir, que también estamos frente a un derecho administrativo sancionatorio, que es una de las potestades que tiene la administración pública, ¿sí? Su potestad sancionadora, y hemos visto pues también parte de esas sanciones que pueda tener. Es parte de los poderes exorbitantes que tiene el Estado, ¿sí? En la capacidad que tiene pues para poder imponer sanciones, digamos, dar seguimiento y control también, que es otra de las facultades que tiene la administración, ¿sí? Y que también hay organismos y el sistema está, digamos, integrado también por un sistema de control, precisamente para que no ocurran pues ni temas de corrupción, ni eh, de incurrir en prohibiciones con el desconocimiento de la ley, ¿no? Alegando conocimiento de la ley, que como sabemos perfectamente nadie lo puede alegar porque obviamente tenemos pues que saber que una vez que ya somos ciudadanos, conocemos y sabemos nuestros deberes, obligaciones, derechos que tenemos, ¿no? Entonces se supone que naturalmente actuamos siempre de buena fe, que también ya en otras oportunidades les he podido mencionar sobre el principio de buena fe, ¿sí? Y que en todo caso la norma ha querido, digamos, establecer estos parámetros precisamente para que no se incurran en las equivocaciones. Ayer que conversábamos de los casos o situaciones que está atravesando el país, ¿no? Y veíamos y reflexionábamos sobre estas situaciones que, digamos, se han dado y decimos por qué si en la norma y en las distintas normas que están vinculadas, como la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado, la Procuraduría General del Estado, la, la siempre me olvido, la Superintendencia de Poder y Control de Mercado, y todas estas normativas que hemos ido mencionando son parte de la contratación pública y que nos han dado o nos diseñan este camino correcto para aplicar las normas con
con la debida, digamos, precisión, sin equivocarnos, sin tener que entrar a un análisis, digamos, que pueda producir confusión o normas están absolutamente claras. Eh, Sabemos que los procedimientos tienen sus reglas, cada uno de ellos, que sabemos perfectamente cómo tenemos que seleccionarlos, sabemos cómo debe de manejarse la información en la contratación pública, cuál es la información de mayor relevancia, hacer los actos de la administración pública. Fíjense que ya les estoy nombrando desde el día 1 que empezamos el módulo y todo va, digamos, en cadena, ¿no? Todos los pasos, ¿no? Entonces, tenemos todo esto. Si tenemos todo esto, pues no podemos caer en ningún tipo de infracción o de que seamos, pues, llamados la atención, sancionados, en virtud de fallar en el momento de identificar cuál es la normativa aplicable para nuestros casos, ¿no? Entonces, fíjense ustedes que la realidad es otra. En sí ya en los más de 10 años que tiene de aplicación de esta norma, sí, aún seguimos cometiendo errores y lo veíamos, como les repetía hace un rato, me refería a los casos que estamos viviendo dentro del país y decimos, ¿cómo es posible? ¿Qué es lo que está pasando? Necesitamos autoevaluarnos, necesitamos realmente ver cuál es el problema de fondo que no nos permite avanzar en los problemas que están cayendo pues en este tipo de sanciones o inclusive de los delitos, ¿no? Sobre la materia delictual en materia de contratación pública. Entonces, eso es lo que debemos nosotros analizar como gestores de la contratación y decirnos, bueno, yo no quiero fallar, ¿sí? Yo no quiero fallar, no quiero estar inmerso en esto de aquí, no quiero no tener claras las cosas, ¿sí? Desconocimiento, pensar que hago bien algo que no me he dado cuenta está exactamente prohibido dentro de la normativa, ¿no? Y eso puede suceder. Por eso es importante y por eso es que les diseño estos cuadros en donde van a la norma, ¿no? O sea, a leer la normativa, a ubicar la normativa, irselos por temas, precisamente para que en su cabeza esté ese orden, ¿no? Para que ustedes puedan identificar todas esta estructura que tiene esta normativa y que a veces no la vemos, ¿no? Entonces, están ahí refundidas y como me decía, estoy buscando, pero no tiene relación, no sé cómo se relaciona, por qué lo ponen como concordancias, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso es lo que debemos leer y analizar realmente cómo se nos está transmitiendo pues la información de manera clasificada. Creo que he tratado de hacerles el mayor orden lógico, ¿sí? De cómo hay que manejar esta normativa, ¿no? Ya hemos visto los principios, las políticas públicas, ¿sí? Hemos visto los procedimientos, cómo se tienen que hacer, cómo se desarrollan los procedimientos, qué tipos de procedimientos tenemos. Vimos que no son solamente los que el cuadro del CERCOM nos refleja, sino que también hay más procedimientos, ¿verdad? Hemos visto el contrato, cómo se maneja el contrato, qué normativas está relacionada al contrato y qué actuaciones deben de darse frente a la administración del contrato. Y hemos visto los actos de la administración pública, cómo se manifiestan, cómo se tienen que dar, ¿verdad? Precisamente para que todo esté dentro del marco de la legalidad, ¿no? Que todo pase por la ley, que todo esté identificado dentro de la ley, cómo son sus actuaciones, el recetario de cocina que les digo, ¿verdad? O sea, todos los ingredientes que hay que ponerle a esas actuaciones
de la administración pública, y que evidentemente va a ser expresada pues, a través de resoluciones, a través de acuerdos ministeriales, a través de decretos ejecutivos, instructivos, normativa reglamentaria, potestad reglamentaria que tiene la administración pública, en fin. Entonces, todos estos elementos que giran en torno a la contratación pública y que son vitales de conocerlos precisamente para saber cómo actuar sobre ellos. Entonces, ahora estamos, bueno, vimos también la vía de eliminación, los reclamos que se podían hacer, cómo reclamar ante el CERCOP, ¿sí? Que fue pues uno de los trabajos que tuvieron que desarrollar, y ahora estamos ya en este régimen de sanciones bajo la potestad sancionadora que tiene la administración pública, obviamente. También en el tema de los aspectos delictuales, que sería pues la Fiscalía General del Estado la que, digamos, persiga los delitos contra la administración pública, ¿no? Y bueno, y luego veremos ya la fase inicial, ¿no? Que es también importante saber y que obviamente nos va a dar pues bastante eh, luces para poder actuar ya dentro de una casuística, ¿no? Nos va a decir, bueno, en estos casos se va a proceder de esta manera, en estos casos se va a proceder de esta manera, en estos casos se interpreta de esta forma, ¿no? Cada caso es independiente, pero sin embargo los conceptos son generales, porque la ley es general, ¿sí? La ley no está dirigida para nadie, no es general, es de aplicación general. Entonces, eh, esto es el camino que estamos recorriendo y venimos recorriendo para poder, digamos, completar todo lo que corresponde a la contratación pública. Entonces habíamos hablado de unos objetos y habíamos dicho que participaban dentro de las responsabilidades o sanciones o infracciones, ¿sí? Que, digamos, están dentro de la normativa, eh, a servidores públicos, a los contratistas, a los fiscalizadores, a las personas que tienen prohibición o están inhabilitadas, ¿sí? Aquellas personas que se configuran en prohibición presas, ya hemos visto las prohibiciones, los que presiden las comisiones técnicas o los integrantes de las comisiones técnicas, las máximas autoridades, en fin, hemos revisado ya algunos de ellos, ¿no? Las sanciones, sí, las sanciones que habíamos hablado que eran de responsabilidad administrativa, también de acción de control, es decir, Procuraduría, Superintendencia de Poder y Control de Mercado, este, las responsabilidades penales y las responsabilidades civiles que también son, digamos, consecuencias de estas prohibiciones o, digamos, malas prácticas que puedan darse pues dentro de la contratación pública, ¿no? Hablamos de la Contraloría, hablamos de los distintos exámenes de auditoría que podía realizar el ente de control, ¿sí? Y a qué estaban dirigidos cada uno de ellos, para que en sí todos sepamos hacia dónde tenemos que ir. No habíamos hablado de exámenes especiales en donde está pues un examen actual de alguna situación en particular. Por lo general pueden ser motivados por temas de denuncias, ¿no? Que hagan los mismos ciudadanos, o las entidades o las instituciones del Estado también los pueden pedir que se realicen, ¿verdad? Y bueno, serán sobre la gestión financiera, administrativa, operativa, o también de medio ambiente, que les dije que efectivamente la auditoría ambiental, fíjense que me salto a la otra auditoría, eh, porque hoy las políticas públicas están o giran en torno, no solamente hablamos de una agenda nacional, sino que hablamos de agendas nacionales con organismos internacionales que vienen, digamos, instrumentar actuaciones que protejan al medio ambiente, porque en definitiva, de una manera compartimos la misma agua, compartimos la tierra, ¿sí?
tratar de, digamos, tener nuestros límites, ¿no? Por ejemplo, temas de situaciones de frontera, ¿no? Son temas muy, muy delicados. Entonces, por ejemplo, hacer una obra en territorio fronterizo es complejo, ¿no? Es bastante complejo. Y entonces, todas estas cosas son las que debemos de saber, ¿no? Para estar atentos eh, a que, como les dije ayer, nos están dando, nos están mirando, nos están monitoreando, están todos, ¿no? De los ciudadanos, desde los ciudadanos hasta los entes, organismos de control, y no solo su jefe, ¿sí? Sino también los contratistas, y hay, digamos, una observación a controlar el cumplimiento de estos aspectos que son bastante importantes. Las auditorías financieras, pues que están relacionadas al buen empleo y uso de los recursos públicos, sí, habíamos dicho que no solamente los recursos públicos se componen de dinero, sino que también de los bienes o patrimonio que tiene el Estado, ¿no? Llámese infraestructuras, vehículos, mobiliario, ¿sí? Todo tiene y cumple un rol, una función dentro de la administración pública, y eso pues tiene que estar digamos, funcionando, ¿sí? Salvo que ya haya cumplido su vida útil y obviamente se tenga de baja. Pero en sí, estamos frente al control de estos bienes. Les había puesto de ejemplo, por ejemplo, el reglamento de uso de celulares, el tema de los bienes, del reglamento de bienes, que la Contraloría también, pues, digamos, lo tiene bajo su control. Eh, Fíjense ustedes, tenemos un archivo general, ¿no? Y nos dan unas pautas sobre el manejo de la documentación. Y hoy en día ya no solamente hablamos de documentación física, ¿no? De la conservación de los archivos y demás, sino que, o que vayan al archivo general que se tiene, ¿no? En el país, sino que también hablamos ya de digitalización, ¿sí? Es decir, de documentación digitalizada, del uso digamos, la transferencia que se hace de un documento, digamos, vía correo electrónico o vía Keybooks o cualquier otro tipo de sistema que se implementen dentro de las administraciones públicas para poder proteger la información documental, ¿no? Entonces, eso también es parte de las responsabilidades que existen para los servidores públicos y para las máximas autoridades, en las que, pues obviamente, tienen que dictar las políticas internas de manejo, o mejor dicho, tienen que ajustarse a las políticas nacionales de conservación de archivos, para poder registrar pues todo lo que corresponde a la contratación. Y sabemos que nuestra ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública tiene pues esta característica de tener la documentación digitalizada, registrada. Sí, en algún momento muy probablemente ya darán de baja algunos de los procedimientos pues que se hayan dado desde el 2008, ¿no? Y tendrán que buscar la manera, porque si no sería un archivo extraordinario, pero eso tendrá que migrar quizás a una base de datos que, digamos, se componga pues de otros elementos, ¿no? Sean inviolables, que nomás se puede descargar, cómo se va a manejar esa publicidad, etcétera. Entonces, fíjense ustedes que hay bastantes temas que podemos tratar dentro de la contratación pública de todos en todos los aspectos, ¿no? Que o mejor dicho, en los distintos aspectos que tiene pues la administración pública, cumplir para que sea pues eficiente, eficaz, sí, que produzca resultados
resultados, como siempre digo, que produzca el resultado que se necesita. Es decir, que el ciudadano esté cerca de la información, que el ciudadano sea servido, que el ciudadano le llegue realmente la obra pública o los proyectos que ha diseñado o ha planificado. Fíjense usted, principio de planificación que lo tocamos a día 1, ¿no? Y que les dije es la base de la contratación pública y que en definitiva todo parte desde ahí. Si no hay planificación, pues entonces usted no tiene nada. Si no tiene nada, no hay contratación pública, no hay nada, porque ese es el punto de partida. Entonces también vemos la auditoría de gestión, sí que ahí efectivamente sí nos van a medir el resultado, ¿verdad? Nos van a medir este, la gestión por resultados, sí, en algún momento, no sé si les comenté, pero se hizo una auditoría en uno de los ministerios en los que estuve y se auditó justamente los procedimientos de consultoría. Entonces, en esos procedimientos de consultoría tenía que existir algún resultado, ¿no? El hecho de que una consultoría pueda llegar a tener un resultado negativo, es decir, que no se puede hacer si yo quiero que me digan si es que puedo construir, por ejemplo, eh, un edificio en X lugar, muy probablemente el suelo no sea el más idóneo y entonces me van a decir, no, no se puede. Eso no significa que la consultoría estuvo mal hecha, ¿no? Significa que el resultado dio negativo, ¿no? Entonces, para eso sirven, digamos, los temas de consultoría, precisamente para saber si se aplica o no se aplica. Eh, eh, lo que mandamos pues a investigar o a que se nos determine si es que funciona o no funciona para nosotros, entidad contratante, ¿no? Entonces, eso también nos mide la Contraloría, ¿no? Nos mide si realmente hemos diseñado procedimientos que den un verdadero resultado eh, en la institución, ¿no? Para poder tomar las decisiones pues, más viables en relación a la planificación que tiene diseñada y en virtud de, el Plan Nacional también del Buen Vivir, que se le llama, ¿no? O el Plan Nacional, este, para que se haga pues activo y obviamente medir los resultados. Y esto ya luego ustedes verán en la historia, ¿no? Cómo se refleja, ¿no? Porque dice, este presidente fue el primero que hizo tal cosa, este presidente fue el que mejoró lo de aquí, este presidente fue el que vio estos aspectos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, habrán personas que, y de hecho ya hay ensayos que circulan, ¿no? De otras partes del mundo, ustedes lo pueden buscar, por ejemplo, la incidencia del coronavirus en la contratación pública y el giro que dio, ¿no? La suspensión de todos los trabajos, que fue algo pues bastante discutido en los primeros días, si había que suspender, si no había que suspender, cómo tenían que suspenderse, y bueno, algunos factores, ¿no? Entonces son temas que se vuelven interesantes y que obviamente están relacionados a que a futuro no nos vuelva a pasar. Entonces quizá la normativa tenga que tomar, o más de una normativa tenga que tomar otro giro. Entonces, para eso es esta evaluación y por eso yo ayer que conversábamos de los temas de corrupción que estamos viendo, no, les decía, bueno, ¿cuál es la sensación que tiene usted? ¿Qué es lo que percibe? Porque tenemos que evaluarlo, tenemos que realmente sentarnos a enfrentar, ¿sí? La realidad que vivimos, ¿no? Una cosa, como decía Noir, no hay que separar las cosas, ¿no? Y yo decía, bueno, el problema del futbolista, ¿no? Y un poco lo decía el tema del futbolista, porque fíjense ustedes que la primera sensación pues, que se tenía era precisamente no ir sobre la figura de un prefecto, ¿no? Porque esa era la calidad que tenía,
sino que dijeron, me quedo con esta persona que ha sido y ha representado y le ha dado al país, pues, logros en el ámbito deportivo. Es decir, nadie quería hablar sobre su desempeño como una autoridad electa por elección popular, imagínense ustedes, ¿no? Y entonces, eso es lo que debemos de cuestionarnos, ¿no? Realmente tenemos a las personas capaces de poder afrontar estos problemas, capaces de poder conocer realmente todas las responsabilidades que hemos visto en este módulo, si realmente pudieron ser víctimas de alguien o no, o qué es lo que pasaba en esos equipos de trabajo, qué es lo que necesitaban, digamos, para poder no incurrir en situaciones de responsabilidad alta, ¿no? Que es la responsabilidad penal, ¿no? Y entonces también vimos que hay personas pues que salieron corriendo inmediatamente, sí, y que obviamente ellos son los primeros en lesionar su principio de inocencia, porque salir corriendo si no le debo nada a nadie, como nos decía su compañera Cintia ayer, ¿verdad? Decía, yo dije, vengan, y salí hasta en la prensa, o sea, no tenía miedo de responder. Entonces, esas son las cosas que, digamos, debemos de reflexionar en el momento en el que sabemos existe todo este control, existen todas estas excepciones absolutamente claras, prohibiciones expresas que por más que digan, es que no es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo, porque todos decimos, le pasa a cualquiera menos a mí, ¿sí? Entonces, puede ser que estemos en la misma situación, pero no lo mismo. Y entonces no somos objetivos, ¿sí? No vemos la realidad. Y cuando ya nos quiere caer la ley, ¿verdad? Encima el peso de la ley, como decimos, que le caiga el peso de la ley, con todo el peso de la ley que se juzgue. Y cuando ya viene un juez y dice, oiga, usted no era ese punto, ese lunar verde entre todos los lunares negros que habían, usted también era un lunar negro. ¿Sí? Y de tal forma que en ese momento despertar y decir, yo no sabía, ¿no? Como ya nos han querido decir. Y no se puede decir, yo no sabía. Por eso es importante que ustedes tengan claro este módulo, tengan presente siempre revisar si existe alguna prohibición, si existe alguna normativa de control, como Gladys, ves que hoy día me decía, estoy haciendo la tarea y está buscando en todos lados que hemos hecho referencia en toda la normativa, ¿no? Ella está buscando todo. ¿Por qué? Porque sí, hay que estudiar, hay que buscar, hay que realmente, digamos, tener esa certeza de que hemos revisado minuciosamente todos los aspectos que implican nuestra tratación, porque esa es nuestra responsabilidad, ¿sí? Es nuestra responsabilidad. Sí, como sabemos, pues la contratación va de escritorio en escritorio, ¿no? Porque lo revisa una persona hasta que llega siempre pues a la máxima autoridad, quien ya pues hay que decirle, ya está listo para que usted pueda firmarlo, entonces revíselo, ¿no? Y a veces la máxima autoridad también dice, no estoy de acuerdo con él, me parece que aquí hay que cambiarlo, ¿no? Pero claro, es la máxima autoridad. Sí, se supone que él es el que tiene el mayor conocimiento y que quizás su equipo de trabajo esté obviando alguna cosa, ¿no? Entonces, por eso es importante saber, por ejemplo, no incurrir en que a veces hay personas que insisten en imponer un criterio que la norma lo dice claramente que no se puede hacer, y sin embargo, insistiendo en que se realice como ellos creen. Entonces, como siempre les digo a quienes he asesorado, ¿no? ¿Quieres irte preso? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Quieres irte preso? Pues aquí es clara la norma. Y si aquí el abogado yo y te estoy diciendo que esa es la interpretación, que hay que darle a esta norma que no se puede hacer, que está prohibido
y que este es el caso, aunque lo quieras dibujar distinto, ¿sí? Y a veces, por ejemplo, he tenido jefes que de 20 maneras distintas me hacen la misma pregunta. Entonces yo les digo, así me lo preguntes 21 veces de distintas maneras, la respuesta sigue siendo no. Por eso les digo, no tengan miedo a decir que no, sí, que si algo está prohibido, algo está expresamente negado en la norma, usted tiene que, está en la obligación de decir no, no y no. La ley lo ampara, ¿sí? La ley lo ampara porque es así. Entonces, como un caso también que tuve de un contratista que él afirmaba, yo creo que sí se los comenté, afirmaba que tenía que dársele un contrato complementario, sí, y yo le dije, la ley dice que podrá y usted no cumple requisitos, entonces yo tengo que buscar a otro contratista o sacar a concurso para que otro contratista haga lo que debe de hacer. Y interpuso un juicio, una acción judicial. Yo me voy a ir a los juzgados y la voy a enjuiciar y todo lo demás. Le dije, en primer lugar, a mí no me enjuicia, porque yo soy una persona natural, yo aquí soy solo un servidor. De paso, hoy estoy aquí, mañana a lo mejor estoy. No es contra mí, es contra la institución. Dos, la ley no está hecha para venganzas personales. Si usted tiene algo en contra mía, sí, o no está de acuerdo con mi criterio, pues es su problema, mío, porque yo no tengo problemas con nadie. Yo hago cumplir la ley, que ese es mi trabajo porque soy abogada. Y por último, le dije, ningún juez le va a dar la razón. Y efectivamente así fue. Ningún juez le dio la razón. Sí, le dije, porque esto es más que evidente. Y así usted le pague, lo extorsione, si ven los delitos, ¿no? Y así usted vaya y le pague al juez, y así usted vaya y le jure por su madre que lo que usted dice es cierto, le van a decir que no, ¿ya? Y efectivamente regresó y me dijo, yo le pido disculpas, ¿sí? Porque realmente tenía la razón. Y le dije, yo no soy la que tiene la que tiene la razón es la ley, ¿sí? Si la ley dice que no se puede proceder de esa manera, sí, pues es no, y punto. Y yo he cumplido hacer cumplir la ley, que esa es mi responsabilidad frente a el servicio público que estaba prestando como servidora pública dentro de esa institución. Entonces, fíjense ustedes, todo lo que marca, digamos, este tema de responsabilidades, ¿no? Entonces, vamos a ir avanzando, así, sobre lo que estábamos viendo. Bueno, ya vimos los delitos, ¿no? Vimos las prohibiciones, ¿sí? Y nos habíamos quedado en algunos casos, sí, que la norma pues nos estaba, digamos, refiriendo, pues que podían realizar, ¿no? Entonces, eh, si mal no nos quedamos por aquí, nos decía que en las ínfimas cuantías, bueno, no, esta ya la había visto, perdón, es esta de acá. Entonces, dice, en el procedimiento de menor cuantía de obra, ¿sí? Aquellos proveedores que a la fecha de la publicación del procedimiento mantuvieron vigentes contratos de construcción de obra pública cuyas cuantías individuales o acumuladas igualaren o superen el coeficiente establecido en el numeral 2 del artículo 51 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública no podrán participar en ningún procedimiento de menor cuantía, es decir, que si tienen otros contratos ya con el Estado, pues superen el monto de este coeficiente que nos dice la norma, pues entonces no podrán participar, ¿no? Y eso lo conocemos en el momento en el que nos toca revisar pues la menor cuantía de obras. En el procedimiento también de menor cuantía de obras dice, no, creo que este está repetido, no sé por qué se ha repetido. Eh, bien, y en el procedimiento de menor cuantía también no podrán participar en el sorteo aquellos proveedores que hubieran efectuado un cambio de domicilio, especialmente para efectos de participar en una contratación específica de menor cuantía de obras. Entonces ustedes saben que existen condiciones en procedimientos en donde se tiene que seleccionar por localidad, ¿verdad? Entonces, no se va a permitir, pues, que por querer participar
se cambien de domicilio para poder participar o para poder ganar un contrato. Entonces eso es lo que dice la norma, ¿no? Entonces eso no se puede hacer, no será, digamos, válido, y en el caso de que llegue a pasar, fíjense ustedes, entonces en este procedimiento de menor cuantía, yo siempre voy a tener que revisar el tema de domicilio, ¿no? La permanencia de esa empresa en ese domicilio. ¿Sí? Ven que hay un requisito adicional que revisar, porque si no, pues obviamente está prohibido de participar. En la ínfima cuantía no se utilizará como medio de acción para los otros procedimientos, ¿no? Y creo que eso también ya lo había referido anteriormente. Yo les había dicho que el procedimiento de ínfima cuantía es excepcional, si no es que yo puedo usar la ínfima cuantía, no importa todo, no hagamos el proceso, mejor compremos por ínfima cuantía y probemos. No es así. De hecho, usted en su planificación anual de contrataciones también tiene que incorporar los procedimientos de ínfima cuantía, eso está más que claro, ya el CERCOP lo aclaró, ¿sí? Y evidentemente se supone que son contrataciones también planificables, es decir, que yo ya sé qué es lo que voy a contratar por ínfima cuantía y porque cumple los requisitos, ¿no? Que estos procedimientos me establecen, ¿no? En primer lugar, tenemos dos formas de contratar, digamos, dentro de la ínfima cuantía. Aquellas actividades actividades comerciales, ¿no? Que, digamos, pueden ser recurrentes, ¿sí? Como es la adquisición de repuestos, como es la alimentación para los militares, ¿verdad? Adquisición de combustible. Sí, eso puede ser recurrente, es decir, lo puedo contratar en más de una oportunidad a través de este procedimiento. Y también están los que son aquellos que solo los puedo hacer una sola vez, ¿sí? Es decir, no pueden ser recurrentes, porque si no, entonces estaría dividiendo contratos y eso también está prohibido, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, no se puede dividir contratos. Entonces, no podemos eludir los procedimientos. Entonces, esas dos condiciones. Y una prohibición bastante clara es que los procedimientos de consultoría pues no proceden a través de ínfimas cuantías. Es decir, ese procedimiento no se puede hacer por ínfima cuantía. Todo aquello que pueda costar menos de, por decir, si cuesta $1000 una consultoría, pues será pues contratación directa, ¿no? Entonces, fíjense que es absolutamente clara la normativa, ¿no? Cuando nos hace identificar estas prohibiciones, ¿sí? Específicas dentro de las fases de la contratación pública. Entonces, no hay excusa, no hay, digamos, que decir que no conocemos, que no sabemos. Están en la ley, sí, y por eso yo las ubico siempre en las prohibiciones o infracciones que se puedan dar a la normativa, ¿no? Entonces, fíjense eso en cuanto a lo que es el procedimiento de ínfima cuantía. En el procedimiento de subasta inversa, los miembros de la comisión técnica pues no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, ¿no? Y de haberlos, pues será una causa de excusa. Entonces, ayer justamente también hablábamos sobre el tema de la excusa, ¿no? Y sobre el tema de conflictos de intereses. En definitiva, si hay conflictos de intereses, eh, el tema de conflictos de intereses es una figura que nace también de la Constitución. Justamente hoy en la mañana decía, ¿será que les dije que nace de la Constitución? Y por eso estoy haciendo así en esto. Nace de la Constitución que no solamente pues, puede surgir conflictos de intereses dentro de la materia de contratación pública, sino también de actuaciones de la administración pública. Entonces, también pueden hacer de los procedimientos sancionatorios, ¿sí? Como también puede ser de los procedimientos administrativos, ¿no? Entonces, o
digamos, otros lugares, ¿no? Por ejemplo, un juez que salió de ser juez y ahora es el procurador síndico de un municipio, ¿no? Y que tal vez hubo algún conflicto ahí. También, pues, si lo conoció o supo de ese conflicto, pues entonces hay conflicto de intereses, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, y este conflicto de intereses también está cargado de ética y moralidad, ¿no? Es decir, en definitiva, si usted ya se pronunció sobre algo, sí, usted no va a cambiar de opinión, sí, no va a cambiar de opinión. Eso es absolutamente lógico, porque si no, entonces usted no es una persona seria, ¿no? Si ya lo vio, eso no significa que usted pueda, que hablemos de los temas de equivocación, ¿no? Que quizás pueda ser que alguien cometa pues algún tipo de equivocación, como habíamos hablado de la administración pública, y que digamos puedan ser aquellos que puedan ser subsanables. Entonces hay que ver en el contexto realmente qué situación se está dando para saber si es o no es un conflicto de intereses que pueda surgir pues dentro de las actuaciones este, que tenemos. ¿Alguien me alzó la mano? ¿Quién Sí, fue que? doctora, ¿qué tal? Fui yo. ¿Cómo estás? Cuéntame. Doctora, Jordi, ¿cómo estás? sí, casualmente Cuéntame. ayer estaba en una reunión con unos amigos también de mi promoción y teníamos esta interrogante. O sea, tenemos una amiga que entró a trabajar a la aduana como abogada y también a su hermana, por otra parte, también es abogada y es la principal, ella se maneja en derecho aduanero. Entonces, la sacaron a mi amiga que había entrado a trabajar para la aduana porque ella, su hermana es la principal contraparte de la aduana. Entonces decíamos, bueno, no conocemos una disposición, tal vez en el Código Orgánico de la Función Judicial, pero para jueces y abogados, ¿no? Pero usted me está diciendo que hay una base constitucional para este conflicto de intereses. Sí, en la Constitución está, está el tema de conflictos de intereses de los servidores públicos, ¿no? Sí está. Sí, pero lo estoy buscando ahorita. Está la No sé si Constitución. me puede direccionar hacia qué parte de la Constitución. Hazme acuerdo para darte la base legal. Pero sí Bueno, hay, muchas gracias, doctor. está ahí. O sea, sí. Eh, y entonces, bueno, como le digo a Jordi, ¿no? El tema está dentro de las normativas que, digamos, se establece. Ustedes saben que la Constitución no solamente tiene un contenido de principios, sino que también un poco reglamentaria, ¿no? Hay situaciones que reglamenta, que más que sean de carácter, digamos, de principios o de conceptos, digamos, supremos, ¿no? Como se los identifica dentro de la Constitución, ¿no? Entonces, este es uno de ellos en el que, evidentemente, cuando se habla de los servidores públicos, se habla del conflicto de intereses. Y eso es una regla, sí, es una regla que en definitiva deben de seguirlas los servidores públicos, ¿no? Porque acarrea la nulidad de las actuaciones, ¿sí? Porque en definitiva, ¿a qué conclusión puedo yo llegar? A que pueden tener un acuerdo, ¿verdad? Para, digamos, resolver el tema de esta manera. Fíjense ustedes que yo les voy a contar un caso muy particular y ahora que Jordi hablaba de la aduana, ¿no? Yo también trabajé en la aduana y tenía un amigo, sí, un amigo que de hecho este chico fue compañero de colegio de uno de mis primos y ahí lo conocí, digamos, en su fase eh, de estudiante de colegio, ¿no? Y también, pues después fue compañero en la universidad, este, no me acuerdo si de mi hermana o de alguien más. Y bueno, y cuando de pronto un día me llama, ¿no? Dice, oye, mira, Fernanda, sé que estás en la aduana, ¿no? Y entonces yo le dije, sí, ¿qué necesitas? No, mira, es que acabo de ganar un juicio, acabo de ganarle un juicio a la aduana, ¿ya? Y entonces yo lo que quiero es, ya, ya dejen ahí, ¿no? Dejen ahí que ya gané y que ya no hagan nada más. Entonces yo le digo, tú estás equivocado, ¿sí?
usted está equivocado porque yo no puedo disponer eso, puedo hacer que mi jefe o la máxima autoridad disponga una situación de esas, porque entonces la Contraloría le cae encima y eso inclusive pues puede llegar a ser tomado como una acción en contra de los intereses institucionales, ¿no? Entonces fíjense ustedes, ¿no? Entonces claro, él no era abogado, no tenía ni idea y él lo dijo de esa forma, ¿no? Me dijo, la verdad es que yo no sabía, y le dije, sí, eso es algo que yo no puedo hacer, porque la Contraloría exige que así yo, por ejemplo, puedo usar el recurso de apelación, pero sé que ni siquiera, o casación, y que ni siquiera tengo la posibilidad para saber que puedo ir al recurso de casación. Usted tiene que interponer todos los recursos y todas las acciones que sean necesarias tienen que tomar la administración hasta que se resuelva y hasta que la última instancia diga que se ratifica en todo lo que, digamos, le pueda ser desfavorable a la institución. Entonces, fíjense, eso es una disposición que hay, y está bien que los intereses del Estado pues tienen que ser defendidos al final, porque es lo correcto, ¿sí? No es que, bueno, si ya perdí, ya perdí. No, porque entonces pueden existir estos casos en donde se descubran, ¿sí? Que existan personas que tenían, digamos, o conflictos de intereses, digamos, contrapuestos o que puedan llegar a acuerdos que son lesivos para el Estado, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros debemos, digamos, tomar en cuenta en el momento en el que realmente tenemos siempre, por eso dije, esto es una regla. Esta regla en el sector público siempre tiene que estar presente en las actuaciones de las máximas autoridades. Es que a veces no lo sabemos, ¿no? No sabemos, porque la máxima autoridad no va a decir, ay, este es mi enemigo personal, o esta persona ya conoció tal cosa, no, a veces no nos dicen, y no somos adivinos, ¿no? Pero, digamos, es una regla que al menos usted, si es el abogado de la institución, en reserva, por lo menos tendrá que preguntársela a su máxima autoridad. Ya, de hecho, bueno, yo siempre lo hago, ¿no? A ver, dime, ¿tú tienes algún enemigo personal aquí o tienes alguna situación que yo desconozca? Dime para revisar, porque si no, si hay conflicto de intereses, pues podemos tomar una mala decisión, ya, que la mala decisión, sí, obviamente le va a perjudicar a la institución, porque como les digo, los servidores vamos y venimos, cambian, la institución se queda, y la institución es la que se queda con el problema. Entonces, eso es lo que, digamos, luego dice, bueno, ¿quién fue el que hizo esto? ¿Ven? Ya conocemos esa frase, ¿no? ¿Quién fue el que dijo tal cosa o quién fue el que hizo tal cosa? ¿Verdad? Sin que se apunte o se haga. Y se incurren en estos errores. Entonces, fíjense ustedes que esta regla es una regla importantísima y les repito, no nace solamente de la ley, nace de la Constitución. Una regla que está en la Constitución establecida para los servidores públicos, ¿no? Tenemos que identificar y en el caso de hacérselo, digamos, de cumplirse ese conflicto de intereses, sí, pues tiene que excusarse. Es decir, tiene que ser conocido por alguien que sea imparcial, absolutamente objetivo, no prejuiciado, no contaminado, por así decirlo, ¿sí? Porque existe, digamos, una condición que afecta o pueda afectar de manera lesiva a los intereses del Estado. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta parte, ¿no? Bien, en el giro específico de negocios, ustedes recordarán este procedimiento para las EP, ¿verdad? No podrá ser utilizado tampoco como mecanismo de elusión de procedimientos de contratación pública. Ustedes que, yo creo que sí les comenté, les dije
que una de las empresas petroleras, los contratos petroleros pues tienen su propia normativa, ¿sí? Tienen sus propias formas de contratarse, ¿no? Entonces, muy bien, ese es el giro de negocio, digamos, en el tema de petróleo, ¿no? Pero las autoridades habían tomado esta norma como que estaban excluidas de la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y llegó otra autoridad en el que dijo, esto no es así, ya, esto no es así y hay que separar. Entonces separaron todo lo que pertenecía al giro de negocio y que estaba, digamos, protegido por la norma especial, ¿sí? Y excluyeron, pues, y dijeron, bueno, si vamos a comprar papelería, pues tiene que ser por la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y será por una subasta inversa, ¿sí? Y entonces no hay nada que hacer, eso es. Y entonces empezaron a implementar ya los procedimientos de contratación pública. Todo lo demás fue elusivo, ¿sí? Es decir, no cumplieron con la normativa, ¿sí? Y entonces eso acarreaba sanciones para quienes, digamos, pensaron que se podía, pues, hacer de esta manera, ¿no? Entonces, eso fue, digamos, uno de los errores, por así decir, que se cometieron al momento en que entró en vigencia, pues, esta normativa. Y entonces, recuerdo que con otro programa que teníamos, yo fui a capacitarlos inclusive, entonces ahí los pobres ya aruñaban las paredes porque realmente estaban enloquecidos porque ellos solo se dieron cuenta de que estaban haciendo mal, ¿no? Y entonces que no están cumpliendo con la norma y claro, eso cuando ya, como ustedes ven, ¿no? Yo les hago sentir la responsabilidad en sus hombros, entonces, le digo, o sea, tienes que afrontarlo, ¿no? Tendrás que afrontar la responsabilidad que venga en el momento, digamos, que pasen pues a estas auditorías y a las sanciones que, digamos, la ley establece. Y tendrán que justificar por qué razón no se cumplieron los marcos jurídicos pertinentes, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, eso es bastante, digamos, riesgoso, ¿no? Muy bien, y también les había dicho que existían otro de los mecanismos o formas de sancionar a los servidores públicos, el sumario administrativo, ¿verdad? De servidores públicos. Entonces, en la LOCEP, ustedes encontrarán que dice, en caso de que algún servidor pues reciba de particular algún pago en dinero, especies u otros valores, por eso les dije no le reciba ni una pluma publicitaria, ¿sí? O acepte pues obsequios, bajo cualquier pretexto, ¿verdad? Para beneficios o ventajas, dice, ¿no? Para él o para su cónyuge o para cualquier tercera persona, para quien está unido de hecho, ¿no? Parientes inclusive hasta el 4º grado de consanguinidad, 2º de afinidad, ¿no? Pues ser destituido. Entonces, ya habíamos hablado sobre la destitución, ¿verdad? Como responsabilidad, como sanción y potestad que tenía pues la Contraloría General del Estado. Sin embargo, también la administración pública de ver que incurre en esta situación o lo ordena a la Contraloría o también la máxima autoridad de probarlo dentro del sumario administrativo tendrá que sancionar, ¿verdad? Con este procedimiento y aplicar pues la sanción de destitución. Luis, ¿qué me quieres decir? Cuéntame. Sí, buenos días, doctora. Una consulta ahí. Hola. ¿Cómo está? Buenos días. Conforme la Buen día. normativa indica que ningún funcionario podrá recibir ningún obsequio ni nada de un Ni un contratista. chicle. Ni un Ya, ok. chicle le recibes. Sí, pero en este caso, si un contratista hace una donación a la institución, a la máxima autoridad, ¿es procedente o no es ¿Cómo? procedente? Si un A ver, contratista hace una donación a sí. a la institución,
a la Siendo institución. sí, siendo contratista. Esto es, bueno, legalmente sí lo vería, pero éticamente no sería porque ya habría un compromiso afín con la máxima autoridad. No sé si me puede ayudar con eso. Claro, a ver, Luis, nosotros cuando vimos las modalidades o los tipos de contratos públicos que se podían hacer, estaba la donación, ¿no? La donación. La donación es completamente viable, es factible de realizarse. No necesariamente estamos hablando de que pueda haber algún compromiso este, eh, con la máxima autoridad, ¿ves? El tema es, la donación es a título gratuito y obviamente no hay ninguna contraprestación, no hay obligaciones, digamos, que sean, pues, digamos, recíprocas en el sentido de que, por ejemplo, la compraventa, ¿no? Yo entrego un bien, pero también la otra parte recibe en dinero o en especie, o como quiera, bueno, en dinero, este, eh, ¿cómo se llama? El pago de ese bien. En la donación, pues simple y llanamente es la voluntad de una de las partes eh, de, eh, eh, de entregar, ¿sí? A beneficio de la otra, ¿sí? En su patrimonio, ¿sí? Sin embargo, la otra parte lo único que tiene que hacer es tener la voluntad de recibirla, ¿sí? La voluntad de recibirla. Entonces, si alguien hace una donación para beneficio de otras condiciones, es decir, siempre lo van a contratar, hay que tener mucho cuidado porque eso también la Contraloría se puede dar cuenta, ¿no? Y decirle, claro, es que como donó este terreno, como ha hecho esta donación de acá, ¿cómo le pagaron? Con costos. Entonces eso obviamente va a pasar por un tema delictivo, ¿no? O sea, de responsabilidad penal. Entonces, cuidado con eso, ¿sí? Pero la figura de la donación es completamente válida, es completamente legal, es completamente, digamos, suficiente para justificar la propiedad o la tenencia de algún bien, ¿no? De la entidad. Entonces, sí hay que tener muchísimo cuidado con eso. De hecho, te cuento que a mí me pasó con un proyecto. ¿Ah? Me llamaron a asesorar un proyecto y ya mismo, ¿no? Y yo le dije, ¿sabes qué? Nada es gratis en esta vida. ¿Ya? Porque dijo, ¿puedo donar el terreno? ¿Te cuenta de qué tú vas a donar el terreno? ¿Ya? O sea, hay que hacerles las preguntas, ¿ves? Hay que hacer preguntas directas porque el día de mañana, cuando venga la Contraloría, ¿sí? Agradezcan que se hizo la abogada Vela, ¿ves? La pregunta. Y en este caso agradecerán que ustedes les hagan las preguntas claras, directas a quienes están al frente de estos temas de contratación pública. Porque eso significa que, en primer lugar, usted no lo va a considerar ningún tonto, ¿no? O sea, a decir, esta persona no se va a dejar meter gato por liebre, porque a veces yo siempre digo, ¿no? El uso de algunas personas también está, digamos, una carga de responsabilidad para quien es abusado, ¿sí? Yo dejo abusar, porque yo no investigo, no pregunto, no digo nada, ¿verdad? Y es un poco lo que ha pasado, y fíjense ustedes, regresamos a los casos y por se caen todas estas teorías del caso que hacen los abogados, ¿no? Como decía una amiga abogada, son burdas, son realmente creíbles pensar que un abogado vaya a decir, solo se acuerda hasta el 2016, no tiene más vida, ¿sí? No conoce nada más. Ah, ¿es posible? Sí, puede ser, ¿no? Y como decían en un meme, ¿no? Desconéctelo y reinícielo, ¿sí? Porque ¿quién va a creer a estas alturas que eso va a pasar? Tiene el muchacho, ya tiene más de semanas en la realidad porque vino consciente, ¿sí? Y sabe perfectamente lo que ha pasado y resulta ser que de pronto se despertó nuevamente porque como lo inducieron en coma,
se despertó y ahora resulta que amaneció en otro capítulo, ¿no? Entonces, fíjate, o sea, esas cosas no son creíbles, ¿sí? Son Y piezas, doctora, como ayer les decía, ¿no? No y disculpe, calzan, ¿sí? y disculpe, doctora, A ver, dime, Luis. de eso lo que está tocando ahorita del tema del que se despertó y se despertó en el 2016. ¿Usted qué cree a cuenta personal? ¿Que hay personas súper poderosas del Estado que hacen esta estrategia, se diría así, para evitar que lleguen a descubrir a Mira, los mismos responsables? Mira, realmente, Luis, yo, como abogada que soy, ¿verdad? Tengo que pensar justamente en la parte, digamos, maligna, ¿no? Es decir, no puedo aceptar, digamos que, ay sí, pobrecito, qué pena que me da que haya amanecido en el 2016, sabrá Dios en qué día, ¿no? Y entonces, fíjate, uno tiene que descartar todas estas posibilidades, a destruir esas versiones, ¿ves? Bueno, eso le toca a la fiscalía, ¿no? Pero si tú me preguntas a mí, o sea, a mí me queda la duda, sí, me queda la duda, y también, pues, como digo, yo no puedo darme a entender, bueno, hay técnicas, ¿no? Hay técnicas que se aplicarán para verificar realmente eh, hasta dónde realmente sabe, pero yo, digamos, temo que lo que se busca es, digamos, darle cargas al tema para poder forjar documentación por ejemplo, ya ahora salió un abogado, ¿ves? Antes tenía una abogada, ¿no? Y entonces la abogada decía, no es cierto que tiene dos casas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso no es cierto, ¿no? Y entonces uno dice, pero, oiga, si el periodista está exhibiendo un documento que está otorgado por autoridad competente que certifica que es el propietario, ¿no? Entonces, bueno, no sabemos que se pueden hacer algunas prácticas, ¿sí? Eh, digamos, no tan legales, ¿no? Porque en partes del mundo de corrupción, ¿ves? Entonces, que el día de mañana digan, no, es que justamente 4 horas antes del vuelo que tuvo, había vendido la propiedad a otro, o sea, ella no es el dueño. Entonces, fíjate, son cosas que uno tiene que, digamos, medirla. Y por eso es que les digo a ustedes, ¿no? O sea, son ustedes los que no pueden dejarse, digamos, engañar por los artistas o por quienes tengan estos acuerdos, ¿no? Ya vamos a ver un poco ahora sobre los intermediarios, inclusive sobre los lobistas. Yo les he puesto, imagínense, he ido más allá, porque es una realidad, ¿ah? Es una realidad. Los vendedores de sueños al sector público, como ir yo, 3 horas de lluvia completa, te llueven así, y te van hasta con la plata. La plata, dice. ¿Ves? Eso existe, es real, sí, se vive, ¿ya? Y que si usted no lo ha vivido, pues dele gracias a Dios que no lo ha vivido, sí. Dele gracias a Dios que no lo ha vivido y hay que ver, mandarlos con viento fresco y saber cuál es la intención que tienen, porque en definitiva, como digo, hay quienes piensan que es legal, que es correcto. Fíjate que el tema de las coimas, es fácil de persuadir a las personas, solamente diciéndole, ¿sabes qué? No hay nada de malo que te haga un obsequio, no hay nada lo que yo te considere porque me has tratado bien, ¿sí? Y entonces las personas creen de buena fe que efectivamente esto va a ser así, pero como tú bien decías, ¿no? Luis, cuando me preguntaste sobre la donación, ¿no? ¿Qué hay más allá de eso? ¿Qué es lo que puede pasar ahí? Sí, claro, hay que preguntar, pues, hay que preguntar qué es lo que está pasando, ¿sí? O mirar solamente el trato, la forma en que se hacen estas cosas, es que
en definitiva, yo les digo, ¿no? La imperceptible línea se puede cruzar a la corrupción, a los malos entendidos, que ese malentendido puede llegar a ser, sí, un acto de corrupción, ¿ya? Y por eso les digo, o sea, no un chicle le acepte a nadie, o sea, no, mire, aquí le traigo un caramelito, no, gracias, soy diabético, ¿ya? Es preferible. O no, gracias, sabe que no como caramelo, ya, por decir. Porque efectivamente esas son situaciones que el día de mañana, tú no sabes quién te está mirando, ¿no? Porque hasta tu compañero de trabajo el día de mañana puede salirse y decirle, ve, aquí viene el señor fulano de tal, es íntimo, ¿sí? Es amigo íntimo, y entonces le hace todo, porque claro, como llega con el ceviche, llega con el, ¿cómo es que se llama el otro? El encebollado, y entonces están felices. Entonces, tenemos digamos, ser bastante cuidadosos en ese sentido, ¿no? Tenemos que ser muy cuidadosos porque, les repito, las responsabilidades son temas que inclusive, por ejemplo, la responsabilidad de las glosas civiles son hereditarias, se suceden, ¿no? Entonces, significa que usted a lo mejor no pagó, pero tiene que pagar su siguiente generación, ¿ya? Sus hijos, sus nietos, sus tataranietos, sus bisnietos. Entonces, fíjense que tenemos que pensarlo, ¿no? Es lo mismo que pasa con el peculado, o sea, imprescriptible, ¿ven? Y entonces resulta ser que nos podemos estar poniendo una soga al cuello, ahorcarnos con mucha facilidad, ¿no? Con mucha facilidad. Anuar, activo, ¿quieres hablar algo? ¿O no? No está Anuar. Falta. Doctora, y una consulta más. Dígame, Luis. ¿Usted cree que los exámenes especiales realizados por la Contraloría General del Estado dañan al funcionario público o no? Si usted logra desvirtuar que la responsabilidad que le quiere ser imputada no tiene razón de ser, a ellos también se los puede enjuiciar por responsabilidad objetiva, ¿no? Es decir, por una mala actuación de la administración pública o del Estado, digamos, en relación a sus funciones, ¿no? También hay también conflictos de intereses, ¿ves? También hay gente que se quiere vengar, también hay corrupción, ¿sí? Todo está infectado, es todo. Entonces, sí, sí, si le causa daño, ¿sí? Si le causa un daño, por supuesto que, como decía ahí el artículo de la Constitución que les puse, ¿no? Ningún servidor público está exento de responsabilidad. Entonces, si realmente le ha causado un perjuicio, pues entonces usted podrá seguirlo. Estuardo, ¿quieres hablar? Dígame, rapidito, que ya me toca terminar el último tema. Sí, sobre el mismo hilo, doctora. A mí me cesaron de mis Dígame, funciones Luis. por desconfianza. El nuevo director, usted sabe que están moviendo todas las autoridades por este tema del peculado. El gobernador del Guayas, de manera oficiosa, para quedar bien, elaboró un oficio y mandó a Fiscalía, solamente revisando en el SOCE los sobreprecios, sin tener mayor justificación. O sea, no envió a los organismos competentes de regular esto, sino que él inmediatamente mandó a la Fiscalía. Entonces, imagínese usted, va ahí sobre lo que usted está diciendo. Si yo logro desestimar todo esto que se está denunciando sobre un supuesto peculado, ¿podría yo ejercer alguna acción ante el gobernador? Totalmente, sí, sí, sí. Sí, porque se configura también en que, a ver, usted tiene que ser responsable, no porque está con el terror de que van a ir a investigar a todos sobre el tema de sobreprecios, mande a todos y métalos a todos en un mismo saco, ¿no? Las cosas se hacen responsablemente, sí, no es que de mañana resulta ser que va alguien
y denuncia a la abogada Vela, y resulta que viene la policía, me tumba en la puerta, me sacan de mi casa, y resulta ser que alguien denunció algo que no tiene ni pie ni cabeza, y que quizás el fiscal, porque eso también hay que tomar en cuenta, a veces en los temas de contratación pública, ni siquiera la Contraloría General del Estado domina 100% el tema. O sea, y por eso es que vienen los errores, ¿ven? Y también el tema de fiscalía. En fiscalía también a veces se pegan unos disparates, pero que realmente uno quiere es ahorcarlos. Ya uno dice que me juzguen por asesinato en vez de por lo que quieran juzgar en contra de la administración pública, ¿no? Porque quieres matarlos, ¿ves? Porque se pegan unos criterios que realmente las cosas hay que fundamentarlas, ¿no? Hay que fundamentarlas, motivarlas, hay que realmente hacer una denuncia cuando verdaderamente se nos ha causado un daño. ¿Sí? Mandar un listado por mandar, y encima, por ejemplo, destituir o sea, sacar a las personas, terminarles sus contrataciones o todo sin una verdadera motivación, sí, pues entonces se está tomando un riesgo bastante, digamos, alto, que también acarrea sanciones, ¿no? Entonces, sí, si el día de mañana probamos que realmente se nos ha injuriado, digamos así, injuriado, calumniado, sí, pues entonces deberán responder, porque significa que la justicia no está actuando con efectividad, ¿ven? Todo lo que tiene que ver con el sistema judicial, no está produciendo la efectividad. Nosotros no tenemos que demandar por demandar, no tenemos que denunciar por denunciar, tenemos que denunciar lo que con certeza y sin equivocación alguna estamos viendo que realmente es el cometimiento de un delito. Que la presunción de inocencia es otra cosa, ¿sí? Es decir, se entra a probar si usted es o no es el responsable de esa actuación, pero de que usted sabe que ahí hay un delito, ¿quién lo cometió? Pues ese es el camino de la investigación, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los que han participado? Y cuál es, digamos, el camino que se tomó bajo el cometimiento de esa figura o tipología, ¿no? Penal que está, digamos, establecida en nuestro código, ¿no? Entonces, como explicábamos en los temas de la administración pública, pues siempre va a tener que existir un servidor público que esté involucrado en estas tipologías que tienen que ver pues con lo que es la extorsión, lo que es el enriquecimiento ilícito, los testaferros, todos estos tipos que vimos ya la clase anterior, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Déjenme continuar, por favor, porque ya estamos cerca de los 30 minutos y quiero explicar el tema de aquí, que sigue, ¿no? Entonces, bueno, haber recibido pues alguna sentencia condenatoria, ¿ven? Sentencia condenatoria ejecutoriada, es decir, donde ya no hay más posibilidades, sino que está todo santificado, ¿verdad? Por los delitos de cohecho, peculado, concusión, prevaricato, sobornos, enriquecimiento ilícito, todos estos delitos, o sea, también conllevan a la separación de un servidor público, ¿no? Ejercer presiones, influencias, aprovechándose, dice, del puesto que se ocupa, ¿sí? Entonces, no te preocupes porque yo soy el que firmo, no te preocupes que yo soy el que apruebo, no te preocupes porque, sí, entonces, cuando usted encuentre ese tipo de actitud, ya usted, dice el refrán, piensa mal y acertarás, ¿sí? Y entonces tenemos que buscar realmente qué es lo que está pasando ahí, ¿no? De comportamientos, fíjense ustedes, ¿no? Un poco al caso del hospital Teodoro Maldonado, ¿no? Hay videos de muchachos sale, ¿no? Que entra como Juan por su casa, ¿sí? Y son evidencias, ¿no? Que uno dice, la verdad es que dejan la, ¿no? Dejan la duda en
relación a las actuaciones que se pueden ver, ¿no? Claro, está en todo su derecho de desvirtuarlas, ¿no? A lo mejor puede decir, tenía un enfermo ahí y resulta ser visitar, ¿no? Y saca la bitácora en la que estaba enfermo la mamá, el papá, o algún primo, o la novia, o las novias, ¿ves? Lo que sea. Pero, digamos, esto es probando, ¿no? Pero si ya, digamos, se ve una trama y obviamente hay una duda, y esa duda pues tendremos que, digamos, resolverla, ¿no? A través de, como dijo ayer Anuar, a través de la vía que corresponde, ¿no? La fiscalía le tocará aprobarlo, ¿no? Pero en todo caso, a uno como ciudadano, no creo que nos genere miedo, sí, sino que más bien, y sobre todo para quienes hemos podido trabajar en temas de contratación pública, es para espantar ese miedo, ¿eh? Por eso dije, usted debe de saber que para este trabajo hay que tener mucha concentración, hay que revisar todos los días la ley, precisamente ahora ya tienen ustedes su polla de las prohibiciones, ¿sí? Cuando ya me entreguen los trabajos, entonces yo, hasta las lágrimas se me salen cuando reviso sus trabajos, porque yo digo, vea, han echado, ¿no? Y digo, les va a quedar trabajos bonitos, de tal forma que son ayudas para ustedes, no para mí, porque yo ya las hechas, yo ya las hice, yo ya las puse en práctica, ¿sí? Y precisamente pues es todo lo que me ha permitido tener toda la experiencia que tengo pues en la contratación pública, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay que tomar en cuenta, por favor, esto, que también existe este mecanismo de un sumario administrativo, porque, claro, siempre vienen los servidores, ¿no? Así como compañero dice, oiga, a mí me han afectado de esta manera, ¿no? Hay que seguir el debido proceso, que es sumario administrativo. Entonces, si usted va a decir que yo he intervenido en un proceso que está pues entonces va a tener que probármelo y va a tener que hacerme un sumario administrativo para sacarme, ¿verdad?, con justa causa. No puede votarme así por así si no se ha comprobado, sí, que usted vio que yo recibí, que yo hice, que yo colaboré, yo hice mal, y que, y que no hay papeles, ¿ves? Porque eso es, por ejemplo, eso es una de las cosas que descubrió la Contraloría, ¿no? En uno de los casos, ¿no? Dijo, no hay estudio de mercado, sí, es decir, ni siquiera les importó tener, digamos, los respaldos que digan que, por ejemplo, mascarillas estaban en $10, ya, en esa semana, porque llamó a 10 proveedores y los 10 proveedores me ofrecían 10, 10, 11, 12, 13, 14, ¿sí? Entonces yo escogí el más barato, el de 10. Entonces eso es lo que hay que pensar. En eso es lo que hay que trabajar. Muy bien, entonces yo a este tema que estaba también ahí en nuestro programa que íbamos a tratar, ¿verdad? Sobre la prohibición de contratar con terceros intermediarios, con delegados o agentes de compra, ¿no? Entonces, esta prohibición en lo particular, para mí, eh, es un poco confusa, sí, porque siempre yo les digo, ¿no? Ecuador no es un país industrializado, no es un país que produce, ¿sí? Produce más bien en fase primaria, ¿sí? Es decir, todo lo que tiene que ver con la agricultura, ¿sí? Por ahí una que otras cosas, digamos, que se pueda elaborar, tal vez como microempresarios, o que son, digamos, temas más artesanales, ¿no? Entonces, sí quería reflexionar con ustedes esta prohibición y, en primer lugar, lo primero que, digamos, esta prohibición quiere proteger es aquella política pública que en el primer módulo, ¿verdad?, que es la producción nacional. Es decir,
que también está a nivel de Constitución, dice, bueno, en las compras públicas se va a beneficiar siempre la producción nacional y obviamente a fomentar la política pública de desarrollo de las empresas, ¿no? Y bueno, no solo Ecuador es el que las tiene, está a nivel de Latinoamérica, ¿sí? Y de todo el sistema, digamos, de contratación, ¿no? Porque, claro, el emprendimiento es ya una materia de estudio, inclusive hay universidades que tienen la carrera de emprendimiento, ¿sí? Los centros de investigación están orientados hacia el emprendimiento, ¿no? Y hacia los microempresarios. En sí, pues lo primero que tenemos que saber es, bueno, ¿qué es la producción nacional, no? Entonces, si el Producto Nacional Bruto de un país define como el conjunto de bienes y servicios finales producidos por sus factores de producción y vendidos en el mercado durante un periodo dado, generalmente en un año, ¿no? Entonces, nuestra producción nacional, pues, como bien dicen, es lo que se produce, se compra y se vende dentro del mercado nacional, ¿sí? Digamos, no hay mayor dificultad saber cuándo estoy dentro de la producción nacional. Habíamos comentado en el primer módulo el tema de que la producción nacional, sí, debía pasar algunas normativas, ¿no? Que estarían manejadas a través del Ministerio de la Producción, ¿no? Es decir, políticas públicas que este Ministerio de Producción genere y obviamente desarrolle. La producción ha venido, digamos, implementando algunas políticas y ha venido también desarrollando algunos proyectos que estimulen realmente pues, el emprendimiento, las microempresas y demás, ¿verdad? De hecho, ahora en la Ley Orgánica Humanitaria también vemos que los préstamos direccionados a pequeños empresarios, ¿no? Es decir, actividades económicas con pequeñas inversiones. De hecho, creo que el menor crédito que prestan son 20.000 o 30.000 dólares, más o menos ese es el capital para que puedan, digamos, iniciar la producción y evidentemente pues que cumplir ciertos requisitos. Entonces, que son flexibles, ¿no? Realmente, no hay mayores complicaciones y a bajas tasas de interés. Entonces, fíjense ustedes que eso es para poder estimular la economía, ¿no? Y poder hacer que estos empresarios, pues, produzcan internamente y que muevan sus empresas, mejor dicho, o su capitivo, ¿no? Porque también pueden ser personas naturales, ¿no? Que hagan actividades económicas, ¿no? Sean personas jurídicas o personas naturales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes esto, ¿no? Bien, como habíamos, perdón, creo que me adelanté mucho aquí. ¿Cómo se mide esta producción nacional? Pues dice que hay unas formas de calcular el Producto Interno Bruto. Sí, y no quiero ahondar, digamos, en el tema de cómo se tiene que calcular el Producto Interno Bruto, pero, digamos, existen métodos para poder saber si el manejo de la producción nacional dentro de nuestro país. Yo aquí se los he puesto, los tres métodos, ¿verdad? Que es el método del gasto, el método del valor añadido, ¿no? Entonces, aquí inclusive está la fórmula, ¿sí? Empleada, que es lo que incluye, ¿sí? El consumo de los hogares. O sea, son algunos índices que, digamos, ocurren para poder extraer cómo se está, digamos, considerando
el manejo de lo que es la producción nacional, ¿sí? Y aquí se tiempo, no lo voy a explicar, digamos, a detalle, ¿no? Pero bueno, en todo caso, son parámetros en los que debemos de referirnos o ver, ¿verdad? Para saber realmente cómo está, pues, oferta, demanda, de los bienes, qué es lo que realmente puede producir, cuál es la materia prima que tenemos, qué se produce, hasta qué tipo de utilización se puede llevar determinadas materias primas, importaciones, exportaciones, ¿sí? O sea, todos estos aspectos que, digamos, están en el entorno de lo que es el manejo de la producción nacional, ¿no? Entonces, luego tenemos este concepto de intermediario de comercio. Sí, el intermediario de comercio o intermediario comercial, sí, actual, sí, en el mercado internacional, ¿ya? Y entonces cuando nuestra normativa nos dice que está prohibido comprarles a intermediarios comerciales, entonces tenemos que evaluar si realmente estamos frente a un intermediario. Si hablamos de producción nacional, ¿verdad? Que fue el primer criterio que debo, porque es una política pública para la contratación pública, primero tengo que verificar el mercado nacional, ¿sí? A eso es a lo que se refiere. Es decir, evaluar si realmente en nuestro mercado nacional se producen esos bienes o servicios y bajo qué criterios de valoración, que son los métodos para medir la producción nacional, ¿verdad? A través de cuando las compras públicas hacen su estadística, precisamente se basa pues en el PIB, ¿no? Precisamente por esto, porque ahí es donde podemos ver cuál es el comportamiento de los bienes y servicios que se producen dentro de un país, ¿no? Y cómo se mueven, ¿sí? El mercado nacional e internacional. Entonces, la pregunta es, ¿o no le compramos a intermediarios? ¿Sí? A mí me queda particularmente la duda, porque como les repito, la producción nacional de nosotros no es mayoritaria, ¿sí? No somos un país industrializado y entonces me queda la duda de que realmente esta prohibición no se está cumpliendo, ¿sí? Porque el concepto de intermediario, pues el intermediario de comercio es aquel individuo que trabaja por cuenta propia y se encarga de vender y transferir mercancías a un consumidor, ¿sí? Por lo general son los mayoristas y los minoristas que compran y venden las mercancías. Fíjense ustedes que de mi experiencia, ¿no? Yo en algún momento fui a hablar con, no me acuerdo la razón social de Supermaxi, me parece que es la favorita, me parece, la favorita. Y entonces, fui a hablar con ellos, ¿no? Porque teníamos, ellos vendían algunos bienes algunos bienes o productos que necesitábamos adquirir, ¿no? Entonces ellos eran los que, y fuimos a hablar con ellos. Entonces yo le preguntaba a su personal que manejaba, pues obviamente, los temas de compras, ¿no? Y les decía, ¿por qué ustedes no se han calificado en el CERCOP para que puedan venderle al Estado, ¿no? Y ellos decían que no tenían cómo preparar un equipo que solamente se dedique a venderle al Estado, ¿ya? Porque realmente amerita toda una estrategia, ¿no? Hay que hacer ofertas, hay que saberse las reglas, hay que saber todos los procedimientos, hay que tener, digamos, un equipo bastante formado para poderle vender al Estado, ¿no? Entonces, que esa es, digamos, una parte de la irresponsabilidad de los proveedores. Piensan que ir a enganchar contratos es facilito, que eso es el lobismo, ¿verdad? Que ya lo vamos a ver
más adelante. Entonces, fíjense ustedes que en realidad yo considero que nosotros le compramos a los mayoristas y a los minoristas, ¿no? En el mercado nacional, los que están aquí. Entonces, con esta prohibición, sí, lo que debemos de interpretar es esto. Siempre tengo que descartar la posibilidad de que exista producción nacional y que es a ella a la que tengo que comprarle. Por ejemplo, las computadoras, ¿no? Las Lenovo, ¿sí? Entonces, que, digamos, entiendo que hay partes y piezas que son proveídas por la compañía Sony, ¿no? Ellos tienen, no sé si son las memorias o operativo que está incluido en el producto. Yo desconozco el detalle, pero sé que tienen esto y que por eso son buenas, ¿no? Pero aparte de eso, nosotros también somos desarrolladores de software y Ecuador tiene, digamos, una participación importante sobre servicios, ¿no? Por ejemplo. Entonces ahí nosotros, pues, en temas de tecnología tenemos que estar, digamos, prefiriendo la producción nacional, ¿no? ¿Qué clases de intermediarios tenemos, pues, en el comercio, ¿no? Hablamos de distribuidores, hablamos de mayoristas, hablamos de minoristas, hablamos de corredor, hablamos de facilitadores de empresas o de logística, ¿no? De agentes comerciales, ¿no? Y ya vamos a ver que el agente comercial también, o sea, agente con agente comercial tampoco puede usted contratar, ¿no? Entonces, ¿qué es un agente comercial? Entonces dice, es un profesional que se encarga de manera permanente de promover, negociar o concretar las operaciones mercantiles en nombre y por cuenta de una o varias empresas, ¿sí? Mediante una retribución en una zona determinada, ¿sí? Entonces, también hay que reflexionar, fíjense ustedes, también es una actividad completamente lícita, ¿sí? Y la pregunta es realmente hacia dónde iba el espíritu de la norma. Y repito, el espíritu de la norma es proteger la política pública de, primero, la producción nacional, ¿sí? Y no hacer negocios con personas, sino de manera directa, digámoslo así, y no con personas que van elevar los costos, porque definitivamente, como pudimos ver, este tipo de contrataciones, ¿verdad?, que son absolutamente lícitas y que están en el mercado, efectivamente, pues ellos lo tienen que hacer por una comisión, ¿no? O por un porcentaje de ganancia, que será pues sumado a los costos que tienen los bienes o servicios que se entregan pues en el mercado comercial, ¿no? Entonces, eso quería un poco que ustedes lo tuvieran claro, ¿no? Entonces, finalmente yo les hablaba y les decía, hay que ser muy suspicaces en el sentido de saber identificar cuándo estoy frente a un verdadero proveedor o a un intermediario o un agente comercial, de tal forma que usted vaya a tener, fíjense que ayer conversaba con una de sus compañeras, ¿no? Y me decía, lo que pasa es que cuando quieren hacer alguna contratación, dice, vaya y hable conmigo, ¿no? Y es verdad, a veces hay proveedores que se acercan, ¿no? Yo les contaba que en alguna institución un día me llamó, me dijo una de los chicos de mi equipo, ¿no? Me dice, abogada, la llaman por teléfono. Le digo, como, ¿quién? ¿Quién será, no? Le digo, porque no tengo ni idea, ¿no? Es alguna, el ministro, el director, o alguna subsecretario, ¿quién será? No, es un proveedor. Ah, no te creo, le digo yo. ¿Y qué tiene? ¿Algún contrato aquí? ¿Tiene algún problema? No, 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 solo te dice que quiere hablar con usted. Ah, no, dígale que yo realmente converso en el portal de compras públicas. Si cumple con esto, pues que venga. Si no cumple con los requisitos, pues entonces no va a entrar a esta institución y yo no tengo nada que conversar con ellos. Precisamente porque eh, este, hay quienes tienen esta política del enganche, ¿no? Entonces, ¿qué es un lobista? ¿Sí?
fíjate, hay que investigar, ¿no? Y saber quién es esta persona. Y de hecho, comento de mi experiencia, porque yo he sido asesora de 4 ministros, ¿no? En esos ministerios, créanme que los lobistas llegaban, ¿no? Llegaban. Son personas pues que miden suerte, ¿sí? Y claro, mis jefes eran muy inteligentes porque decían, no, o sea, aquí, aparte del, porque yo siempre les digo que el cuco es la Contraloría, ¿verdad? Entonces el segundo cuco soy ya, entonces, y claro, entonces decía, bueno, aquí la única manera de decirle elegante y amablemente no es ponerle, ya saben ustedes que yo soy una bruja, ¿verdad? Entonces a la bruja, cuco por delante. Entonces, efectivamente, pasa adelante, ¿en qué lo puedo ayudar? Cuénteme su problema, ¿tiene algún problema directo con esta institución? Sí, y entonces, no, resulta ser que, yo conozco, sé que hay tecnologías y ni sé cuánto, y no sé qué, y todos los sueños. Y entonces ahí uno se da cuenta de esto, ¿no? Fíjense que pequé de inocente también en algún momento cuando estuve, digamos, en la experiencia, porque es así, ¿no? A uno lo pueden sorprender. Hasta que un día, justamente uno de mis ex jefes me dijo, ¿no? O sea, María Fernanda, es que él es un loco, ¿ya? A lo que casi, pues obviamente, ya vieron mis ojos cómo se salen, ¿no? Y entonces, así uno aprende, ¿no? Entonces es importante que ustedes también lo sepan, sepan cómo tenemos que evaluar a estos proveedores, ¿sí? Porque yo les comentaba también, en alguna oportunidad, en otros módulos, les comentaba sobre el tema de esta pandemia, que realmente, pues, comunicadores han vendido mascarillas, o sea, actividades que no están relacionadas con la venta de estos productos, ¿sí? Y entonces después dicen los equipos de contratación pública, es que yo no sabía, ¿sí? Yo no sabía que tenía que verificar quién era, ¿sí? Si era este intermediario, si era un agente comercial, si era los lobistas, ¿ven? Y echaron por ahí que simple y llanamente usted, porque está en la presión, en el corre-corre y todo lo demás, se deja sorprender. Se deja sorprender. Entonces, eh, por favor, tener claros estos conceptos, ¿sí? Tomar, digamos, todas las medidas necesarias. Hay que analizar a los proveedores, ¿sí? Eso es una parte pues, que los aspectos técnicos, legales y económicos son realmente vitales. Usted tiene que ir con lupa, tiene que ir viendo de, eh, cada uno de los aspectos pues, que se están planteando ahí, porque en realidad eh, podemos caer pues, en alguna que esté expresamente prohibida, ¿no? Entonces creo que hemos terminado en buen tiempo, pensé que no iba a alcanzar. Este, eh, este es el tema, digamos, de este módulo 6, creo que nos ha servido para hacer muchas reflexiones, ¿sí? En virtud de esta parte que tiene la norma, que son pues las infracciones, las sanciones, las prohibiciones expresamente identificadas, ¿sí? Y que ustedes pues la van a trabajar en su TER ya más a conciencia, ¿verdad? Si, si aquí pues es algo, digamos, que falte o algo que se me pudo haber escapado, ¿verdad? Ustedes lo van a revisar, obviamente van a fortalecer y van a reforzar este, estos aspectos que, como les repito, usted, si no se sabe nada de la ley, no importa, aprende esta parte, apréndese qué es lo que está prohibido, qué es lo que está contemplado como las que no hay que hacer, ¿sí? Porque en definitiva es lo que quizás lo pueda salvar de alguna responsabilidad a futuro. Y creería yo que si todos los servidores públicos
le dan un pequeño manual en donde les digan qué es lo que no tienen que hacer, ¿verdad? Quizás las cosas, quizás los resultados no serían los que estamos viviendo actualmente con la situación y realidad que está viviendo el país y que realmente pues en estos tiempos de crisis eh, nos golpea mucho más fuerte. No solamente el estar encerrados, el estar, digamos, de no poder salir a gritar, ya basta de tanta cosa, ¿no? ¿Qué es lo que necesitan para que sean unos buenos servidores públicos? ¿Qué es lo que necesitan para que verdaderamente no se cometan estos errores, para que no caigan en estas situaciones, para que no se lesione más, los ciudadanos no pierdan, ni se retrasen con la recepción de las obras que necesitan para mejorar su condición de vida, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la reflexión final que les dejo a ustedes, que espero, pues, repito, cuando terminen este diplomado, tengan tantas cosas, tantas a la mano, que, o sea, usted ya sea una persona pues que dirija y realmente mejore su calidad en el trabajo que hace, ¿no? Porque eso es lo que busca uno cuando va a estudiar, ¿verdad? Siempre mejorar, nutrirse de, de nuevas herramientas, conocer y saber pues que lo que se está haciendo está dentro de los parámetros en los que se está trabajando. Entonces, ustedes pues, como les repito, tienen todo en este momento, ya a medida que hemos avanzado y conocido casi ya ahorita prácticamente hemos terminado todas todas las normas de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, prácticamente es todo lo que ya con esto de las infracciones y prohibiciones hemos revisado toda la normativa, ya hemos visto las bases, ya hemos visto los procedimientos, ya hemos visto los aspectos de ejecución de contratos, ya hemos visto la terminación de los contratos, hemos visto todos los recursos administrativos, todos los aspectos administrativos que se puedan, digamos, canalizar por esta ley. Sí, y ya en el siguiente módulo, pues vamos a ver todo lo que tiene que ver con el aspecto, pues, judicial, es decir, otro escenario diferente, digamos, otra visión que se le tiene que dar a la contratación pública y que tiene, pues, un efecto bastante importante a estas alturas del partido, ¿verdad? Es decir, como una ley que ya tiene muchos años de vigencia y de práctica, sí, vamos a ver cómo se lo ve a través de la justicia y vamos a hacer, ya estoy seleccionando algunas jurisprudencias, por jurisprudencia vamos a ver criterios judiciales en relación a la materia de contratación pública y ahí vamos a reforzar lo que tiene que ver pues con lo conceptual de las distintas instituciones jurídicas que ya hemos revisado a través de esos 6 módulos que hoy culminamos pues el número 6, ¿no? Y finalmente el último módulo que tiene que ver con temas de auditorías jurídicas y temas, o sea, aspectos a revisar, digamos, ya en el manejo de documentación y respaldo, cuidado de la información, todo lo que es principio de transparencia, ¿sí? Para, digamos, cerrarlo con broche de oro y ya darle la bendición total en lo que respecta, pues, este programa, ¿no? Así ha estado, pues, diseñado. ¿Dónde estás, mi querida Yanela?
Ya estamos. Ahí estás. Sí, aquí estoy. Voy a poner Muy bien.